Tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy, de este primer programa de Políticamente Algo Más, y estoy conversando ya en el estudio con Joaquín Antúnez, primer candidato a concejal por Política Obrera. ¿Cómo va, Andrea? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, un gustazo, Joaquín, que estés por acá, por la radio. Ya has estado en otros programas, así que bueno, un placer. Y como dije, me gusta que se escuchen todas las voces y bueno, hoy comenzamos con Política Obrera. Vamos primero a presentar a Política Obrera, si te parece, para que la gente conozca. Bueno, nosotros somos un partido de trabajadores, un partido socialista, y que justamente nuestro señalamiento para estas elecciones es que, bueno, ante la situación que vivimos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, hay que votar un programa y candidatos socialistas, y por eso hemos conformado las listas de Política Obrera en toda la provincia de Buenos Aires, obviamente acá en la tercera sección electoral, bueno, y en el distrito de Quilmes. Bueno, esta presentación, digamos, nosotros somos, si se quiere, un partido nuevo, pero que recoge una tradición mucho más larga, justamente de otra organización llamada Política Obrera, y que luego dio lugar a lo que se conoce como el Partido Obrero hasta el día de hoy, y que bueno, tras una crisis con un debate político y todo de nuestra parte, se rechaza nuestro derecho a hacer una tendencia interna dentro de la organización, y bueno, como no íbamos a abandonar la lucha que estamos dando, bueno, constituimos Política Obrera para poder expresar eso mismo que queríamos expresar en nuestro anterior partido, de manera libre, sin ataduras, y todo lo demás como corresponde a cualquier organización que se reclama de la clase obrera. Y que bueno, justamente esos debates y demás nos llevan a lo que estamos, bueno, a conformar hoy una lista de Política Obrera, y a presentarnos justamente con esta característica o remarcando esta cuestión del problema del socialismo como una salida histórica a los problemas que atraviesa la humanidad. Porque bueno, está bien, es una elección en Quilmes y en la tercera sección, pero la Argentina, digamos, está atravesada por una crisis mundial. Mira, para tomar un ejemplo bien claro y que se pueda entender por cualquier persona, el veto de Milei a los jubilados y los discapacitados estaba indicado en la revisión del Fondo Monetario Internacional. Es decir que no es que Milei toma sus decisiones, sino que sigue órdenes, y las órdenes se las envía el Fondo Monetario, Trump, del imperialismo, y el gobierno de Milei ha alineado a la Argentina con los propósitos internacionales de la OTAN y del imperialismo norteamericano fundamentalmente, y es lo que va a llevar en que posiblemente el mes que viene un criminal de guerra condenado por la Corte Internacional de Justicia y con pedido de captura internacional, como es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, venga a la Argentina y goce de una impunidad atroz, porque va a poder estar en la Argentina sin que nadie lo detenga, a pesar de que nuestro país es parte integrante y ha firmado todos los tratados de la Corte Internacional de Justicia. Entonces vos fijate cómo dos cuestiones que pueden ser parte del debate electoral, ¿no? El aumento de los jubilados, el problema de los discapacitados y y las relaciones internacionales del país con determinado país están atadas al alineamiento internacional del gobierno de Milei con los fines estratégicos del imperialismo, y que en primera medida exponen una guerra en Europa contra Rusia y en Medio Oriente una masacre, un genocidio sobre un pueblo entero en la Franja de Gaza. Entonces, bueno, esta cuestión atraviesa la elección, y que justamente lo que pone de manifiesto es que lo que está en disputa acá en las elecciones, en estas de septiembre, que son como una suerte de primera vuelta, ¿no?, de las que vienen después en octubre. Claro, pues en realidad sacaron las PASO y sería esto. Claro, porque finalmente, como están divididas las elecciones, pero parece medio un tronco común, es como que arrancamos por las provinciales y terminamos en la nacional. Y hay que aclarar muy bien esto a la gente, porque la gente está confundida, ¿eh? Ah, sí, seguramente. Este año no hay PASO, pero por eso le digo una primera vuelta,
porque inmediatamente después de que se cierra la urna el 7 de septiembre empieza la campaña por los diputados nacionales de la provincia. Ujú. Entonces, bueno, esta primera vuelta del gobierno la quiere utilizar para posicionarse de cara a octubre. Y ese posicionamiento viene de la idea siguiente, y que Milei lo está trasladando en las últimas entrevistas que ha dado, que él necesita un congreso afín. Ese congreso afín, ¿qué trae adentro? Trae, bueno, no solo los vetos a las leyes de los jubilados, de los discapacitados, sino la profundización de la ley de bases, que ya venció, digamos, el plazo de concesión de poderes extraordinarios y todo lo demás, profundamente negativo, ¿no? El balance después de un año de ese ejercicio de poderes especiales para el presidente, y que ahora, bueno, quiere ser asentado políticamente sobre la base de un congreso afín. Ojo que un congreso afín no es tener mayoría propia, es simplemente tener el tercio para vetar todas las leyes y promover todos los DNU que el gobierno quiera. Entonces es importante tener en cuenta esta consideración, o tener esto presente, porque justamente lo que busca el gobierno es, a través de las elecciones, obtener una suerte de mandato popular, tergiversado por las urnas, ¿no? Obviamente, para avanzar sobre una cantidad de conquistas que la ley de bases todavía no ha logrado abarcar. Por tomar un ejemplo, bueno, una reforma jubilatoria mucho más profunda de lo que se ha avanzado hasta ahora. No hay que descartar la vuelta, digamos, al sistema de la jubilación privada, que es también un reclamo de las cámaras empresariales y del capital financiero internacional por el negocio que significa la especulación con los fondos de los propios jubilados, ¿no? De los trabajadores activos, como sucede en Uruguay, en Chile y otros países de América Latina. Y por otro lado, el aumento de la edad de jubilaciones y la cantidad de años de aporte. Es decir, esta idea de las moratorias que se habían convertido en una suerte de política permanente, sí, bueno, eliminarla ya directamente como posibilidad siquiera. Esto está en sintonía también de toda una orientación internacional, en donde los grandes países de Europa han aumentado la edad de jubilaciones. Las horas de trabajo también. La cantidad de horas de trabajo. Y obviamente es un ataque brutal a, a las condiciones de vida de los trabajadores, porque lo que está en debate es aumentar a 70 años la edad de las jubilaciones y armar este sistema privado. Ahora, ¿cuál es la finalidad política de esto? Bueno, es en primera instancia que el Estado cuente con 5 años de gracia, porque sería la cantidad, o sea, hay gente que tiene 64, si va a jubilar el que viene, bueno, no, va a tener que esperar 5 años para jubilarse, bueno, y los que están por cumplir 70 ya están jubilados. Entonces, durante 5 años, el Estado argentino no tendría nuevos jubilados y podría disponer de una cantidad de aportes, de ahorros y todo lo demás que están en la caja del ANSES para cumplir con los pagos al Fondo Monetario Internacional, por tomar un ejemplo, es decir, para hacer uso de ese dinero para el pago de la deuda pública de la Argentina. Entonces, es un objetivo muy espurio, es un objetivo en favor del capital financiero, y justamente es una evolución que quiere hacer el gobierno para demostrar que tiene la vaca atada, en cierta medida. ¿Y por qué tiene que hacer esta demostración previo a las elecciones de octubre, o enfatizar muchas veces que su propósito en las elecciones de octubre es conformar un gobierno, entre comillas, fuerte, que pueda llevar adelante esta agenda antiobrera, antipopular? Bueno, en gran medida, porque hace muy pocas semanas, el principal, digamos, inversionista del mundo, ¿no?, la JP Morgan, se retiró de la Argentina, o convocó por lo menos a los acreedores a retirarse de la deuda pública argentina. Esto es una señal profunda de desaprobación sobre el gobierno, que no tiene que ver con que el gobierno toca fondos, sino hay que mirarlo al revés. La especulación, el armado del carry trade, el dólar barato y todo lo demás, tocó el techo, digamos. Llegaron al máximo de lo que esperaban y aspiraban hacerse con la especulación con la deuda pública argentina, y entonces no tiene ningún sentido sostenerla a los niveles en los que se está sosteniendo el valor de los bonos de esa deuda. Y esto lo demuestra no solo la crisis que hay con la deuda pública argentina, sino con la deuda pública de otros países muy importantes. Por ejemplo, hay un dato muy interesante
las propias aseguradoras financieras le bajaron la categoría a la deuda pública estadounidense, que es la única deuda pública del mundo que se paga sí o sí, porque el que imprime billetes es Estados Unidos. Entonces, siempre va a tener para pagarte. Y sobre esa desconfianza, sobre esa crisis, es que Donald Trump montó toda esta guerra comercial que impacta a la Argentina y que castiga duramente, en primer lugar, al comercio exterior de la Argentina, por la cantidad de impuestos y de trabas que se le ha dado a la soja y otra cantidad de elementos que Argentina exporta a los Estados Unidos, por las amenazas de sanciones más terribles si se exporta, por ejemplo, a países como Rusia o como China, y fundamentalmente por el ataque a la industria siderúrgica, que están pagando hoy por hoy 500 familias de la empresa de Villa Constitución, ¿sí?, de Asindar, que registra los niveles más bajos de producción en su historia, no, en el último tiempo, en su historia. Nunca se produjo tan poco acero en Asindar como en junio del 2025. Y ese costo lo están pagando los trabajadores, porque hay 500 suspendidos en una empresa que tiene una ganancia extraordinaria durante décadas y que tranquilamente podría hacerse cargo de sostener los días caídos o los salarios caídos por la baja productividad, que no es culpa de los trabajadores, sino de los amigos de Asindar, que son los que están gobernando la Casa Rosada. Entonces, si vos mirás, hay una ofensiva de las patronales, hay una ofensiva de los bloques capitalistas y hay una clara ofensiva del imperialismo norteamericano en reclamar un poderío económico, político, social sobre América Latina y otros sectores del planeta. El alineamiento de Milei es el alineamiento que tiene esta derecha, que se ha ido replicando en distintos países de América Latina, como Bolsonaro, el presidente Bukele, ¿no?, de El Salvador, y este presidente Noboa de Ecuador, y que en todos los casos ellos se presentan como defensores del libre mercado, y justamente desde que han llegado al poder en esos países lo que menos ha progresado es la libertad. Por el contrario, la población en todos esos países encontró el liberticidio. En Bukele reformó la Constitución hace 3 días para elegirse presidente de manera indefinida por los siglos de los siglos. Noboa ha montado una dictadura militar con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, y en el caso de Bolsonaro está viendo cómo zafa de un plan que había orquestado para no entregar el poder después de perder las elecciones con Lula, y él mismo había sido puesto en la rosada, digamos, de los brasileños, en el plan alto, después de un golpe de Estado en 2016. Entonces, uno tiene que ver cuál es esa dirección política que se está armando a nivel continental también, y cuál, en este punto, cuál ha sido el rol de dichos gobiernos. Ahora, este ataque contra la población argentina, contra la clase obrera, ha encontrado distintos acompañantes en el lado de Milei. Es decir, un gobierno en minoría en ambas cámaras del Congreso, sin intendentes, sin gobernadores propios, pero ha avanzado enormemente en la destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores de la Argentina, e incluso ha encontrado, muchos discípulos o gente que lo quiere imitar, ¿no? Como el gobernador Puyaro de Santa Fe, Sáenz en Salta, Sader, ¿no?, en Jujuy, y tiene un aliado estratégico fundamental que es la Confederación General del Trabajo. Es decir, la unión de los sindicatos industriales más importantes de la Argentina es un fiel aliado del gobierno de Javier Milei, que es el que está, la silla más atornillada en el Consejo de Mayo, es lo que ocupa Gerardo Martínez. El otro día, justo en otro programa, me consultaban por el nuevo triunvirato que va a tener la CGT. Bueno, lo encabeza Gerardo Martínez. Así que, en vez de un alejamiento del gobierno, lo que vamos a tener es un reforzamiento de la actitud de la CGT en sostener al gobierno de Milei. Pero ahora van a marchar para San Cayetano. Van a marchar para San Cayetano, pero vos fijate, la marcha de San Cayetano se ha convertido a lo largo de los años en una verdadera estafa, porque es una marcha no por atentar contra la creencia religiosa de nadie, pero justamente en vez de reclamarle al responsable político del hambre, de la falta de trabajo, de la falta de... Claro, le vamos a rezar al santo, a pobre San Cayetano, para que nos traiga una solución. Entonces es una forma de esquivar el bulto del problema, que es, cómo organizamos una respuesta de los trabajadores ante este ataque. Pero vos fíjate que en esta idea de sentarse a negociar,
bueno, en primera instancia los sindicatos tienen un amplio interés en acabar con la indemnización por despido. Este fondo de cese laboral que se quiere crear y que es muy similar a algo que Martínez, por eso lo sientan en el Consejo de Mayo, ya negoció él mismo para los obreros de la construcción en la UOCRA, es que justamente el trabajador pague su propio despido, pero aparte ese fondo de cese laboral sería coparticipado por las patronales y los sindicatos. ¿Y todo ese dinero dónde va a parar? Bueno, a un fondo. ¿Y los fondos para qué se usan? Y para comprar algún bono, para especular en la bolsa. Entonces los sindicatos en la Argentina están negociando cómo ellos mejoran su situación de negocios y demás a partir de eliminar derechos de los trabajadores. Y esto ha llevado, digamos, a distintos lugares en donde los sindicatos han colaborado enormemente con imponer cambios en los regímenes de trabajo a la baja para sus trabajadores. Algo que fue denunciado por la comisión interna, ya no es más la comisión interna de los trabajadores de Toyota, que denunció cómo les mata, los corrió a ellos directamente de la representación que sus compañeros habían votado, a cambio de hacer una negociación con la patronal que destruyó todos los derechos adquiridos por una fábrica muy importante como la automotriz, en donde los trabajadores tenían muchas conquistas a partir de, bueno, la rentabilidad de su trabajo, ¿no? Y todo lo demás, enormes beneficios empresariales, bueno, algunas conquistas obtenidas como mejoras salariales, algunos beneficios en bonos, etcétera. Bueno, todo eso ha sido despedazado, y una cuestión que hay que señalar en toda la industria es la aparición de los bonos por productividad. Entonces, el trabajador ya no cobra por trabajar las 8 horas o el grueso de su salario, sino que un porcentaje cada vez más creciente depende de la productividad. ¿Quién establece esos bonos de productividad? La propia patronal. ¿Quién decide si se cumplen? La propia patronal. No hay ningún tipo de garantía para el trabajador de que rompiéndose el lomo va a cobrar ni un peso más. Y por otro lado es una enorme presión sobre los trabajadores, sobre los planteles, para la realización de horas extras, es decir, el incumplimiento de las 8 horas de trabajo y su alargamiento hasta 12, 14 horas diarias, que se ha convertido en uno de los problemas centrales del trabajador empleado. Esta idea de no llegar a fin de mes con el empleo. Es decir, antiguamente, bueno, la pobreza, las carencias estaban asociadas al desempleo. Pero ahora tenés empleo y no llegas. Claro, hoy en día todas esas carencias están sobre la espalda de un trabajador empleado. Entonces, bueno, cuando el trabajador no tiene esta situación de tener que trabajar 12 horas en la fábrica, o puede zafarse, sale de trabajar 8 horas, agarra el auto, prende la aplicación de reparto o de conductor de pasajeros y sigue trabajando 4 o 6 horas más para completar un salario, o utiliza los francos para este tipo de aplicaciones. Entonces nace el otro nuevo mal de la clase obrera argentina, que es el pluriempleo, y que en el caso bueno, los trabajadores industriales está muy presente, pero hay otros rubros donde también está muy presente, que uno no asociaría, digamos, estos problemas, que es el caso de la docencia, en todos sus niveles, desde el nivel inicial hasta la universidad. Los docentes han ido pasando a tener distintos trabajos que no sean la docencia. Entonces ya no solo hablamos de una sobrecarga laboral, en el sentido de cumplir capaz 3 turnos como docente, o trabajar una enorme cantidad de horas para poder llegar a fin de mes, sino que aparte la docencia se ha sobrecargado con otros empleos por fuera del propio dictado de clases. Para que vos te des una idea, en el último año se perdieron 10.000 docentes universitarios. Es decir, renunciaron a dar clases como docentes de universidades nacionales. Muchos de ellos pasaron a universidades privadas. Un pequeño sector, bueno, pudo acomodarse en universidades del extranjero, donde está mejor pago, pero la enorme mayoría, te diría el 70% de ellos, renuncia a dar clases en la universidad para ponerse como le dicen, a un emprendimiento, ¿no? Vender algo de manera virtual o en algún local, o por el contrario, irse a repartir hamburguesas, pizzas y llevar gente de aquí para allá, en lo que, bueno, constituye, digamos, un agravio. No porque el trabajo sea un agravio, ¿no? Desarrollar su tarea. Es un agravio a, como le gusta decir al gobierno, al capital humano de la Argentina. Entonces, bueno, hay una enorme destrucción
hay una enorme destrucción de la capacidad de trabajo en la Argentina, hay una enorme destrucción de la industria, un verdadero industricidio, y en el plano, si se quiere, un poco más intelectual o científico y técnico, hay un cientificidio que busca justamente destruir la capacidad de desarrollo de la Argentina. Por eso te digo que esto no puede ser visto simplemente como un plan de crueldad o maldad de una persona, sino que justamente responde a este realineamiento a nivel más internacional que se está desarrollando y que busca subordinar a la Argentina a los planes de guerra de la OTAN, del imperialismo norteamericano, que está muy preocupado por quedarse con los recursos naturales de la Argentina. Entonces, cuando... Claro, fundamentalmente con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer para poder avanzar sobre ese sentido? Bueno, destruir la formación de especialistas, destruir los desarrollos públicos de ciencia y tecnología, colonizar los espacios de financiamiento, como sucede en los propios Estados Unidos, y por otro lado, avanzar en una agenda de destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores para hacer una diferencia importante, digamos, en materia de, bueno, contratar un obrero estadounidense tiene un costo, contratar al obrero argentino es mucho más barato. Totalmente. Y entonces, bueno, esto se traslada al espacio de la explotación del litio, y bueno, una gran destrucción ¿no? La pretensión de destruir todos nuestros recursos naturales, que quedó un poco expuesto con esta respuesta que le dieron a los científicos del CONICET, ¿no? Que miran ahora en el fondo del océano de Mar del Plata, las bellezas naturales que están ahí, y que bueno, ¿no? La respuesta vía Twitter fue: todo muy lindo, pero lo vamos a destruir para hacernos ricos. Totalmente. Así fue. Bueno, vamos a respirar un poco porque está interesante la conversación para vos que estás del otro lado, porque hiciste un recorrido que nos lleva a entender las políticas que estamos viviendo en esta actualidad de Milei. Bueno, continuamos conversando. Si recién te conectás, estamos en algo más políticamente. Hoy conversando con Joaquín Antúnez, candidato a primer concejal de Política Obrera. Y hablando de Quilmes, vamos a preguntarle a Joaquín cómo se preparan en estas elecciones en Quilmes, cuál es la propuesta para los quilmeños de Política Obrera. Bueno, mira, Andrea, nosotros hemos conformado una lista con docentes, trabajadores del distrito, bueno, referentes barriales, y bueno, justamente hay 3 problemas centrales que nosotros vemos. 2, si se quiere, son directamente la vida cotidiana de cualquier trabajador, que tiene que ver con el problema del salario, que nosotros entendemos que ningún salario mínimo, o sea, el piso que tiene que acceder cualquier trabajador, podría estar por debajo de lo que es el valor de la canasta básica, que bueno, que los trabajadores de la Comisión Interna de ATE-INDEC publica todos los meses, y la sitúa en 2 millones de pesos, incluso un poco más, no vamos a decir 2 millones de pesos mensuales. Entonces, bueno, nosotros creemos que, en primer lugar, hay que atender fuertemente esta cuestión del salario, que obviamente es un impulso que nosotros queremos llevar desde la propia legislatura, ¿no? Si nuestro compañero que encabeza la lista de Política Obrera de la tercera sección, Marcelo Ramal, accede a la banca, uno de los primeros proyectos que llevaremos adelante es el reclamo de que todo trabajador estatal de la provincia de Buenos Aires, y los municipales también, cobren un salario mínimo de 2 millones de pesos, y que, bueno, obviamente el Estado no puede, entre comillas, obligar a nadie a pagar ese salario, pero quédense tranquilos que en cuanto los enfermeros, los trabajadores municipales, los docentes y todas las personas involucradas en la administración pública pasen a cobrar un piso de 2 millones de pesos, en todos los otros lugares de trabajo privado el salario va a tender a subir, por la propia presión que se va a generar y la propia movilización que los trabajadores van a alentar, en el sentido, nosotros debemos cobrar como esta gente. Entonces, eso es una cuestión de emergencia que hay que atender. El problema del salario como problema político, y bueno, y este planteamiento práctico para poder llevar adelante su agitación, su trabajo en el plano legislativo. El otro punto es el tema de la vivienda y de los alquileres. El faltante de vivienda en la provincia de Buenos Aires y en Quilmes es muy fuerte. El último informe que había tenido acceso de viviendas en Quilmes ya superaban la necesidad de más de 100.000 casas en la ciudad de Quilmes. Esto contrasta con el negocio inmobiliario,
que construye edificios de 20 pisos toda la semana. Ayer hice un ejercicio, salí a pasear un rato por la avenida Mitre, entre Primera Junta, donde estaba la fábrica de acetato, y ahora hay un barrio privado. Sí. Y el centro de Quilmes, la catedral, hay más de 15 edificios en construcción, donde antes había una vivienda. Esos edificios no están puestos al servicio de atender las necesidades habitacionales de la población, y muchas veces muchos de esos departamentos están vacíos. Uno mira, no pasa nada, están todos en venta durante años. Mientras los trabajadores del distrito tienen que vivir al costado de los arroyos contaminados por los desechos industriales, ¿no? En Solano, en La Ribera, en distintos puntos de nuestro distrito, y en condiciones muchas veces paupérrimas, ¿no? En casillas, bueno, lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Entonces, nosotros entendemos que hay que atar estas dos cuestiones. En primera instancia hay que congelar los alquileres, inmediatamente. Ningún alquiler puede seguir aumentando, porque mientras los salarios aumentan al 1% mensual con suerte, los alquileres se indexan trimestralmente por la inflación. Entonces es como que nosotros pongamos al alquiler en el ascensor y el salario del trabajador va subiendo la escalera. Nunca lo va a alcanzar. Entonces tiene que ser congelado inmediatamente los alquileres, y en segunda medida tiene que crearse un banco de tierras públicas, de tierras fiscales, tierras disponibles para la construcción de viviendas populares. Inmediatamente. Porque ¿dónde va a parar todas esas tierras fiscales, esos terrenos disponibles? A la construcción de los barrios privados, de las torres de lujo, es decir, del negocio inmobiliario, que ni los vecinos ven retribuido el pago de ninguno de esos impuestos, cuando existe el pago de alguno, ¿no? Porque 2x3 salta un escándalo nuevo del barrio privado que no pagaba expensa, por ejemplo, el impuesto municipal. Y por otro lado, utilizar esa tierra disponible para solucionar la situación de vivienda agraviante de miles de familias trabajadoras. A esto hay que sumar una cuestión. Ese dinero para poder construir obra pública, viviendas y todo lo que sea necesario, puede estar disponible si se deja de honrar la usuraria deuda pública, que en los distritos, en la provincia de Buenos Aires, tiene un alcance intolerable, ¿no? Alcanza casi el 100% del PBI que produce cada distrito, cada provincia. Fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, que es la que produce el 40% del PBI nacional. Y a nivel del Estado, a nivel argentino, ¿no? Son 600.000 millones de dólares que la Argentina, entre comillas, debe a distintos fondos buitre, fondos de inversión, al Fondo Monetario Internacional, y que son un peso intolerable para los trabajadores de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de Quilmes, porque justamente toda esa obra pública, todas esas necesidades no cubiertas, no satisfechas, están detrás de seguir alimentando esta cadena, y que es usuraria por la siguiente razón. No ha existido ningún endeudamiento para la construcción de un puente, para la construcción de un hospital, para la construcción de 100.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires, sino que, como estamos viendo todos los días, y como hemos visto gobierno tras gobierno, esos dólares se fugan sin la mayor explicación. Si no, preguntémonos dónde está el 50% del crédito que recibió Milei hace 3 meses y que ya no está en las arcas del Estado. Entonces, justamente lo que vemos es una destrucción de la capacidad de vida, de ahorro del país. ¿Y de dónde salen esos ahorros? De los impuestos que pagan los trabajadores. No debe existir persona que pague más impuestos que un trabajador en la provincia de Buenos Aires. Paga mucho más que Galperín, que llora todos los días por Twitter el costo laboral de un trabajador argentino. Entonces eso tiene que cortarse de raíz, y justamente de ahí liberar los fondos necesarios para, el avance de la obra pública, de la creación de viviendas populares, etcétera, etcétera, y atender otro problema fundamental, que es el del desempleo en la provincia de Buenos Aires. Hay un 10% de desempleo, sí, más o menos unas 400.000 personas que no tienen trabajo. Directamente no tienen trabajo, no hablemos del trabajo precario que ocupa un 30% de la población aproximadamente. Pero trabajo para 400.000 personas. Entonces, estas propuestas tienen la capacidad, o la virtud, de unificar dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la falta de obras, de casas, de caminos, de transporte, con la necesidad de trabajo.
Entonces, da vuelta digamos, cómo está organizado socialmente la provincia de Buenos Aires, la tercera sección, porque parte de las necesidades de la población para dar una salida positiva a eso, en lugar de honrar el pago de una deuda usuraria. Entonces, bueno, cuando algunos se preguntan en su casa qué es el socialismo, o qué es el socialismo que plantea Política Obrera, es esto, es unificar todo lo que hay que hacer con las manos que hoy, producto del régimen social vigente, no tienen qué hacer, mientras la miseria, las necesidades se acrecientan día a día. Entonces ese es nuestro mensaje político, y en el plano concreto, digamos, de las concejalías, de las bancas de diputados, senadores en las legislaturas, tiene este planteamiento, es llevar este programa, llevar estos planteos y estas necesidades a esos recintos donde estos asuntos nunca son tratados, ni por, digamos, por ninguna de las listas que están hoy presentes en la provincia de Buenos Aires. Y de ahí, bueno, justamente también parte esta situación de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es gobernada por Axel Kicillof con la motosierra de Milei. Estas alocuciones del gobernador y, bueno, sectores de Fuerza Patria, ¿no?, en función de nosotros vamos a ser el escudo defensor de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, digamos, no pasa a la prueba de los hechos. Porque, bueno, si vos me decís es 11 de diciembre del 2023, te puedo llegar a entender. Pero, siendo septiembre del 2025, a los trabajadores que se le aplican conciliaciones obligatorias son a los despedidos, a los que tienen una huelga por el salario, y esas conciliaciones obligatorias son promovidas por el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en favor de que la patronal pueda enfriar los conflictos obreros. Por otro lado, a los docentes que hacen huelga les descuentan el salario cuando protestan por el salario que cobran en la provincia de Buenos Aires, que está entre los más bajos del país. Y por otro lado, hay una cantidad de intendentes, hay una cantidad de legisladores que han sostenido ese sistema de trabajo precario, de avance en las condiciones de trabajo en sus propios municipios, y lo vemos reflejado en los salarios de los trabajadores municipales de cualquier punto de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que muchas veces no están incorporados al convenio colectivo que deberían, cobran un salario básico muy atrasado, y encima de eso hay una cantidad de primas, premios, bonos y todo lo demás, y que, bueno, acá en Quilmes se ha visto. El último anuncio sobre el salario municipal premia más el bono al presentismo que el salario básico del trabajador. Entonces, bueno, ¿en qué trabajador? Porque aparte el bono al presentismo tiene que ver con lo que yo mencionaba antes, con la productividad. ¿Qué trabajador se va a enfermar si el 25% de su salario depende de que venga todos los días a trabajar? Entonces avanzan los trabajadores que asisten enfermos a los lugares de trabajo, y de esa forma avanzan los accidentes laborales, que si uno desarmara y desarticulara todo eso y le garantizaría al trabajador, no, si vos estás enfermo, quédate tranquilo en tu casa, que a fin de mes vas a cobrar, en vez de el dinero que te alcanza para comer, bueno, los 3 kilos de carne que te ibas a comprar de más, no, bueno, acá le ataca directamente la alimentación de toda su familia durante todo el mes. Entonces, estas cuestiones tienen que estar presentes, y tiene que entenderse también en la manera en la que estos sectores, digamos, del peronismo se han adaptado al gobierno de Javier Milei, porque tenemos desde los peronistas con peluca que conversamos al principio, ¿no?, desde Sáenz en Salta, bajando Jalil, Jaldo, todos los gobernadores del norte del Partido Justicialista están a los abrazos con Milei, y después en la provincia de Buenos Aires, y bueno, tenemos este armado político que incluso Kicillof ha convocado ya varias veces a tocar nuevas partituras, es decir, a tender lazos de distinto acercamiento a sectores más de la derecha. Por ejemplo, con el gobernador Puyaro hay una muy aceitada relación por parte de Kicillof, que fue el primero en asistirlo cuando se desató aquella crisis por el narco en Rosario. Bueno, el primero en mandarle 800 policías fue Kicillof antes que Patricia Bullrich. Entonces, y que han coincidido muchas veces en el Congreso en votaciones importantes.
en leyes que capaz eran la de la jubilación, en la de la discapacidad, pero que tenían un armado político, que mostraban un nuevo armado político, que dice, bueno, nosotros somos la nueva partitura, es decir, no somos ni Milei, ni somos tampoco los gobiernos kirchneristas, peronistas que se han sucedido. Presentamos una nueva coalición, presentamos un nuevo panorama, y es lo que ha generado toda esta crisis en Fuerza Patria. Que si vos me preguntás, bueno, ¿cuál es la campaña del oficialismo provincial? ¿No? En todos lados. Es una campaña que digamos, está centrada en sí mismo. Si uno le tendría que decir, le tuviera que hacer, digamos, una crítica constructiva, ¿no? a la campaña del peronismo, bueno, están haciendo una campaña ombliguista, porque el eje central de la cuestión es que supuestamente hay una lista unitaria, ¿no? Y que es la lista para vencer a Milei. Pero esa lista para vencer a Milei fue presentada primero a los tumbos, con grandes choques internos, y por otro lado se ha presentado sobre un acuerdo muy precario. El acuerdo es tan precario que cuando se abran las urnas el 7 de septiembre hay que ver si llegan juntos para octubre, porque justamente el motivo central por el cual hay una lista única del peronismo es no perder la tercera sección electoral, no perder la provincia de Buenos Aires, para después en octubre no hacer un desastre en la elección de diputados. Nos quedan 3 minutos de programa y la verdad concuerdo con cómo comenzamos algo más, con este recorrido, pero si Joaquín Antúnez, primer concejal, llega el 7 de septiembre al Consejo Deliberante de Quilmes, ¿cuáles son sus primeras 3 propuestas para cambiar Quilmes desde política obrera? Bueno, el primero, creo que lo dije hace un rato, presentamos un proyecto para el inmediato congelamiento de todos los alquileres en el municipio de Quilmes. El segundo punto es avanzar sobre un banco de tierras disponibles en el propio municipio y incorporar un impuesto a la vivienda ociosa, es decir, tanto al terreno sin construir como a la vivienda construida, que no se utiliza para nada más que para especular con el negocio inmobiliario. Entonces, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa que permitiría a nivel municipal financiar la adquisición de terrenos, la disponibilidad de los mismos y la construcción de vivienda popular, empleando a los trabajadores que estén desempleados en Quilmes. El otro punto, que podría ser una iniciativa, pero que no depende del Consejo Deliberante, es que nosotros impulsaríamos un empadronamiento en todos los barrios de Quilmes de esa población desocupada para que pueda ingresar en los proyectos de la obra pública. Entonces, de esa forma, logramos atacar el problema de la vivienda en el distrito y hacerle frente al desempleo que se está extendiendo en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el distrito de Quilmes. Bueno, y algo que mencioné, pero a nivel también legislativo, ya más provincial, este impulso por el salario mínimo igual al costo de la canasta básica para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y de esa manera poder impulsar una lucha en todos los sindicatos, en todos los lugares de trabajo, para imponérsela a las patronales privadas. Bueno, y teníamos un WhatsApp que nos preguntaba quién es el referente de política obrera. Bueno, tenemos 2 referentes. Uno puede ser de más larga trayectoria, que es Jorge Altamira, dirigente nacional, fundador de política obrera. Y luego, nuestro candidato a tercer diputado en la sección electoral, a primer diputado en la tercera sección electoral, Marcelo Ramal, que también un compañero de mucha trayectoria, fue legislador ya en la ciudad de Buenos Aires, y ha impulsado distintas luchas de los trabajadores durante todos estos años. Fundamentalmente es un sindicato acá en la Universidad de Quilmes cuando integró esa comisión directiva. Y si algún oyente se quiere acercar a escucharlos, a compartir, a interiorizarse más de política obrera, acá en Quilmes, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en la casa Mariano Ferreira, a metros de la estación, ahí en Morel 16, sería entre Irigoyen y Las Vías. Y estamos poniendo en pie una campaña de base, ¿no?, de trabajadores. Entonces hacemos comités de apoyo todos los viernes a las 17 en esta misma sede, Morel 16, donde los compañeros traen sus ideas, sus propuestas para impulsar la campaña. Y justamente este sábado 9 vamos a estar desarrollando una peña
con artistas y todo lo demás, para seguir impulsando esta campaña, porque, y con esto cierro, Milei arma el Derecha Fest y cenas de $10.000 el plato en el Hotel Libertador. Bueno, nosotros, como una lista de trabajadores, hacemos peña, hacemos guiso, hacemos empanadas, para que nuestra voz sea impulsada por los trabajadores, porque finalmente de donde proviene el dinero es después los intereses sociales para los que se gobierna. Entonces nosotros defendemos una lucha con el aporte solidario de los trabajadores para impulsar este programa, y por eso el próximo 7 de septiembre los convocamos, invitamos a los trabajadores a votar un programa y candidatos socialistas que van a ser los que lo lleven adelante. Y además en WhatsApp también tienen su propio canal de Política Obrera. Exactamente, tenemos nuestro canal de Política Obrera que se pueden suscribir, también de YouTube y bueno, las redes sociales en general. Que ayudan tanto. Bueno, Joaquín, gracias, un placer tenerte y escucharte. Nos conocemos por afuera, pero siempre compartiendo y también debatiendo. Bueno, y me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes 11 de agosto, donde seguramente habrá sentado aquí en Radio Buen otro candidato para seguir debatiendo, para seguir escuchando las propuestas y cómo llegar al 7 de septiembre.